Y seguimos, por supuesto, hablando de política, porque si bien para muchos falta demasiado tiempo, uno está convencido que en 12 meses estamos discutiendo primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hay un momento no solo económico, sino político muy interesante para analizar, y está con nosotros la diputada nacional Margarita Stolbizer. Gracias por estar con nosotros, Margarita, muy amable. Gracias por la invitación. Empiezo de esto más particular, de lo más inmediato hacia lo más general. ¿Sensación? ¿El gobierno sabe lo que está haciendo? ¿Está tensando la cuerda o llegó a un desconocimiento, con un desconocimiento a esta crisis? Y todo, digamos, hace aparecer como que tienen un grado de improvisación muy alto, ¿no? Han sido muy erráticos durante todo este tiempo. El discurso de la presidenta posterior al fallo de Griesa, digamos, de hace un mes, 2 meses ya, que fue de una confrontación terrible, después salir a poner paño frío, después volver con la confrontación, es así, unida y vuelta permanente, y además creo que hay que reconocer que llegamos a este estado de situación tan en extremo, porque subestimaron la situación durante estos 2 años. El primer fallo de Griesa ya tiene años y la verdad es que nunca se hizo nada, más allá de ir a insultar al juez en la puerta de su despacho, y esas cuestiones también tienen costos. Como tiene costos todo lo que significa la pérdida de confiabilidad, de previsibilidad de la Argentina, la falta de seriedad. Yo digo, para estas cuestiones no son neutros el acuerdo con Irán, no es neutro tener funcionarios del más alto nivel acusados por corrupción. La verdad, estas cuestiones después se pagan en la credibilidad o en la pérdida de credibilidad que la Argentina tiene en el mundo, y esa es la razón por la que el juez dijo en algún momento, Argentina no es confiable, ¿no? Claro. Tiene que ver con todas estas cuestiones y con todo lo que se ha venido haciendo el desmanejo durante todo este tiempo. No había que ser muy lúcido, había que leer el primer fallo de Griesa en donde él cita discursos de la Presidenta, dijo, me está provocando, lo estoy traduciendo, me está provocando, no va a cumplir, me amenaza públicamente con el incumplimiento. Digo, y esto que para cualquiera que ha hecho alguna vez un trámite de desalojo en el tribunal sabe que se trata de esto, pero ¿no? Recordemos, Vudú y Lorenzino, cuando fueron a insultarlo en la puerta de su despacho, la verdad uno puede pensar después que va a conseguir alguna indulgencia después de haber hecho eso, porque se actuó siempre con soberbia, con patoterismo. Entonces, la verdad es que estas cuestiones tienen sus costos y los costos son los que estamos pagando. Ahora, la Argentina tiene posibilidades de salir y de resolver, tiene posibilidades. Yo creo que tampoco hay que hacer de las cuestiones del endeudamiento, del desendeudamiento, cuestiones tan terminales, ¿no? Ni el endeudamiento es siempre malo, ni el desendeudamiento, como se ha venido haciendo, es siempre bueno también, ¿no? Entonces me parece que hay que mirar un poco más eso. Lo que pasa es que a este gobierno le ha faltado durante todo este tiempo visión estratégica, la verdad es que están siempre en la pequeñez, en la confrontación, y sí, lo que hay que tener cuidado es que no quieran instalarnos una nueva épica atrás de la lucha contra los buitres, ya lo vienen haciendo por supuesto, que es la malvinización de la causa, y con esto terminar engañando a la gente, tratando de sumar adhesiones a algo que no nos depare el mejor destino, ¿no? Y a dogmatizarlo para que no se pueda discutir, digamos. O sos patriota o sos zapate. Exactamente. Sumado a que el gobierno está tomando decisiones que comprometen futuras gestiones. Y acá la cuestión política es central. La verdad es que lo primero que se debió haber hecho era haber manejado esto en un marco de consulta con las fuerzas políticas, ¿no? Ni el Congreso, que por la Constitución es que tiene que resolver los temas de la deuda, tuvo participación, ni lo han tenido los líderes políticos en la Argentina, cuando esto es algo, lo mismo que lo del Club de París. Con el Club de París se hizo exactamente igual, se fue a firmar un acuerdo que compromete las próximas gestiones, los próximos años, sin haber hecho ni consulta ni información ninguna a los partidos políticos de la oposición, ¿no? ¿Cómo tomaste el discurso de ayer que dijo la Argentina no va a caer en default, digo, la Presidenta, no va a caer en default, inventen otro término? Bueno, en realidad ellos lo que están haciendo es tratando de disfrazar un poco sus posiciones, porque la Presidenta dice no va a caer porque ya pagamos. Bueno, lo cierto es que el acreedor no recibió el pago. Hablábamos hace un ratito con el acreedor, dijo, la plata no está. Exactamente, y el pago recién se consuma cuando el acreedor cobra, ¿no es cierto? Por lo tanto, me parece que intentan disfrazar las cuestiones, bueno, de algo que no es. Argentina está al borde del default, por supuesto, esto tiene sus costos, va a seguir complicando
a la situación de la Argentina. Pues aquí lo que hay que hacer es pensar un poco en nuestra propia situación. Argentina es un país con extraordinarias potencialidades que lamentablemente pierde las oportunidades que el mundo ofrece por estos comportamientos, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es conseguir inversiones, reactivar nuestra economía, crecer, producir, generar empleo, la verdad, y estas son las cosas que no se miran en cuenta. Entonces se instalan batallas y parece que el eje central de la Argentina hoy es la batalla y cómo nos peleamos, y es una cosa de matar o morir, y estamos perdiendo de vista todo el resto. Yendo a temas de estos días, te vi con razón muy enojada por el exabrupto de la Presidenta el día de la inauguración de los nuevos trenes del Sarmiento. Ah, sí, no, por supuesto. Me enojó mucho, mucho. La verdad es que haberla visto a la Presidenta riendo, prácticamente burlándose de la posibilidad de que una formación del tren pudiera venir y chocarse a esa, en el mismo lugar donde en realidad se han perdido muchísimas vidas, 24 horas antes de que se cumpliera un nuevo aniversario, con todo lo que esto moviliza a los familiares, la verdad, con tantas víctimas. Eso es una falta de respeto total, me pareció sinceramente mal, sumado a que creo que ella está mal, ¿no? Yo una de las cosas que dije, me da la impresión que ha perdido sensibilidad frente a un hecho tan grave. Pocas cosas debe haber tan graves como perder un hijo en una tragedia de esas características, donde hay responsables y la responsable principal es la corrupción en todo esto, que ella ha amparado y ha protegido, ¿no? Había una falta de sensibilidad frente al dolor, y lo otro es que me dio la impresión que había perdido la razón, ¿no? Porque no solamente la burla esa, la posibilidad del choque, sino después cuando dice no van a viajar colgados, como si algunos eligieran viajar colgados en el Sarmiento, ¿no? Esto es no reconocer todo lo que ha pasado. Este es un gobierno que tiene una terrible responsabilidad, tiene funcionarios procesados por corrupción en el tema del ferrocarril por los subsidios que un ministro, que ese sigue todavía como realmente un nivel de impunidad terrible, porque todos esos negociados se han hecho del Ministerio de Infraestructura, y sin embargo ahí parece que tenemos un intocable. La verdad es que esas cuestiones por lo menos deberían servir para que la Presidenta tuviera algún prejuicio, ¿no? Porque ayer mismo yo la escuchaba otra vez a la Presidenta hablando de holdouts y demás en esta inauguración de Yamaha, y volví a decir, hemos hecho la inversión más grande de los últimos 40 años, que yo creo que es interesante lo que se está haciendo en materia ferroviaria. Ahora digo, esto se dice si a su vez corregís lo que has hecho en los 11 años anteriores o los 10 años anteriores, digamos, pues si no parece como que esto fuera el núcleo de lo que se hizo en esta gestión, y el núcleo es lo anterior, es la tragedia del Sarmiento, los subsidios a los amigos, es raro, ¿no? O sea, el abandono total, ¿no? Pues la verdad es que la gente, y esto lo ha dicho además informes de la auditoría, los dos fallos judiciales en la causa de 11 previos a la elevación a juicio oral fueron clarísimos, ¿no? Que la tragedia de 11 no es otra cosa que la consecuencia prácticamente natural de toda esa maraña de corrupción entre funcionarios, empresarios y sindicalistas, que la verdad desviaban dinero que debía estar destinado a las inversiones para mejorar el servicio, para mantener en realidad, y lo llevaron a través de maniobras de defraudación hacia empresas propias para su propio enriquecimiento, ¿no? Estas cuestiones hay que hacerse cargo también, porque esos son funcionarios de este gobierno, de los que la Presidenta jamás ha dicho una palabra. El estado de los ferrocarriles sigue siendo una situación malísima, aun cuando hayan incorporado estas dos formaciones, que por supuesto bienvenidas sean. Ahora, en el Sarmiento, de todos modos, me parece que vale decir, yo hice un raconto de todas las veces que prometieron el soterramiento, porque en realidad ese es uno de los problemas graves que tiene el Sarmiento, que son los cruces, las barreras. Y de eso, bueno, obviamente que ya no se habla, pese a que lo anunciaron una docena de veces, solamente la obra del soterramiento, y no se ha hecho nada en ese punto. Ahora, todo lo que se está haciendo, por supuesto, bienvenido sea, está todo muy bien. Ahora, ¿eso sanea lo anterior? No. ¿Resuelve los problemas? Tampoco, ¿no? Y tampoco cuando no hay una decisión personal de decir, bueno, reconocemos el error e iniciamos la investigación, separamos al funcionario responsable de todo esto, tarde, llegaría tarde, pero sería un gesto de dignidad decir, lo separo y empiezo a investigarlo. Sí. Esto no aparece, ¿no? Ese es un tema que uno ve como recurrente en este gobierno, que jamás reconocer los errores, y por lo tanto si uno no reconoce, no corrige los errores, reincide en los errores, y a veces las situaciones se hacen más graves. Esto pasa en muchísimas cuestiones, tiene que ver obviamente con la política ferroviaria y de subsidios de todo este tiempo. La Presidenta nunca hizo una referencia
referencia directa, ni ha pedido perdón, ni ha mostrado condolencias respecto de las víctimas y de sus familiares, de la misma manera que no ha reconocido el error de haber nombrado alguna vez, con una decisión ultrapersonal ella, a Boudou como vicepresidente de la Nación. Yo digo, a esta altura no tengo duda que está arrepentida. Ahora, algún gesto de arrepentimiento le vendría bien a los argentinos, ¿no? Que la presidenta reconociera su error, le pidiera un paso al costado. La verdad, no reconocer nunca nada, ¿no? El silencio más absoluto, que suena más fuerte el silencio en una presidente que habla de casi todo, porque digamos, si se tratara de un presidente que no acostumbra a hablar, pero digo, de alguien que aborda todos los temas, y no ha pronunciado una sola palabra sobre el tema Amado Boudou. Claro, nada, como si esto no existiera y como si no fuera además responsabilidad muy directa de ella, porque Boudou no es una persona que llega por carrera política propia, la verdad, está en ese lugar por una decisión absolutamente personal de ella. Valga de todos modos aclarar que muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras hablando en contra de Boudou fueron los que en el 2011, cuando nosotros ya habíamos denunciado el episodio de Chicone, lo acompañaron en la boleta, compartieron boleta, actos, se abrazaron, lo besaron, lo vivaban. La verdad, esto es así, porque ahora muchos se acuerdan, muchos piensan el tema de la corrupción y el episodio Boudou y Chicone solamente con la especulación electoral de que hoy Boudou es el peor calificado de los dirigentes políticos, entonces más vale alejarse, pero tiene más que ver con una especulación personal y electoral que realmente con la convicción de todo lo que se viene haciendo, pues lo que se viene haciendo en materia de corrupción ni que hablar, pero en este episodio y con este personaje data del 2009-2010, ¿no? Estamos frente a otro posible procesamiento de Boudou, el procesamiento garantiza el principio de inocencia, etcétera, etcétera. Sí. Debe apartarse, el juicio político no funcionó en ninguna de las posibilidades. ¿Debe apartarse, debe pedir licencia hoy Boudou? Sí, sin duda. Yo la verdad es que fui un poco más drástica en esto porque me daba la impresión que ni siquiera la licencia era suficiente. Yo pretendía que la presidenta misma lo apartara, le pidiera una renuncia. Me parece que este hombre no puede permanecer porque no es alguien, o sea, yo estoy de acuerdo en que hay que garantizar obviamente la permanencia de un funcionario, sobre todo que ha sido electo por voto popular. Ahora, la Constitución establece el Instituto del Juicio Político justamente para poner límites a esa garantía de permanencia que permanece mientras que tiene las condiciones de idoneidad que exige la Constitución y que garantiza el buen desempeño en el ejercicio de la función, porque lo que no se puede es condenar a un mal gobierno a sostener funcionarios de estas características, ¿no? Entonces me parece que es necesario apartarlo y Boudou no tiene posibilidades, si pide una licencia, de volver, porque no es un problema de su defensa en el juicio. Claro. Este hombre dejó las huellas en todas partes, está involucrado en una cantidad de delitos, porque no es ni solamente la apropiación de la empresa, las negociaciones incompatibles. La verdad es que yo creo que el juez Lijo, que fue muy duro, muy determinante, muy contundente en su fallo, diciendo que efectivamente Van den Broel era el prestanombre de Boudou, que fue quien se quedó con la empresa para hacer negocios con el Estado, y le termina dictando el procesamiento por estas cuestiones. Creo que aún así fue indulgente porque no le incluyó la asociación ilícita. Ahora, con el nuevo pedido del fiscal Dilero para que se cite a los demás, Katia Daura, Echegaray, me parece que la cosa puede ir cerrando porque efectivamente fueron varios que se asociaron para permitir el delito, ¿no? Claro, para conseguir el objetivo. Hablemos un poco de la política que tiene que ver con el Frente Amplio Progresista, que ha nacido como una consolidación de las fuerzas progresistas. ¿Imaginás una interna abierta de todos los candidatos para presidente de la Nación como se planteó en el momento del lanzamiento? Imagino una interna abierta, lógicamente, entre los candidatos que vayan quedando. Yo no sé si van a estar los 5 que hay hoy, si va a aparecer alguno nuevo, si alguno de ellos no va a estar. Lo cierto es que la interna abierta es una herramienta que la propia ley pone en manos de los partidos o de los frentes para definir la candidatura. Y me da la impresión, pero esto va en el terreno de las especulaciones personales y nada más, que tal vez terminen quedando Wiener y Cobos, por ejemplo. Podría ser así una interna, pero bueno, también podría estar Carrió, Pino en ese lote. Lo importante es transmitir esta idea de unidad y de unidad programática. No es una unidad de afines en la amistad, ni de afines en las cuestiones ideológicas, ni solamente afines en la moral. Si bien esto es para nosotros una base central de nuestra unidad, es una unidad programática. Entonces lo importante es todo lo que se está haciendo ahora, que es equipos técnicos que van trabajando
trabajando para buscar, obviamente, las afinidades, las conclusiones de cuál es el programa de gobierno que nosotros vamos a ofrecer a la Argentina. Creo que ese es el valor. Después las candidaturas, porque lo importante es llegar a ese punto de la interna abierta y que todos hayan firmado un programa al que se comprometen todos. Llegue quien llegue, el equipo será este, el programa será esto. Eso es lo que le va a dar tranquilidad a la gente respecto de lo que nosotros estamos proponiendo. Y que la discusión de nombres, si bien es importante, no es la más importante. O sea, no debería ser, porque además algo que algunos creen que es una debilidad, yo creo que es una fortaleza, que es tener tantos candidatos, porque eso nos permite decir, bueno, uno quedará como presidente, otro vice, otro será gobernador, otro será legislador. Lo importante es que todo ese equipo de gente que hay, que es muy valiosa, cuando vos ves la fotografía de todos los que podrían ser candidatos, la verdad, es gente realmente seria, prestigiosa, íntegra, capaz. Entonces me parece que lo bueno es decir, bueno, todo este equipo de gente, cada uno está después en un lugar donde coopera para llevar adelante este programa de gobierno. ¿Cómo fue tu reencuentro con los radicales, tus antiguos padres? Digo, porque vos venís del radicalismo, si bien estás en el GEN, ¿cómo fue? Sí, pero la verdad es que yo me llevo muy bien con los radicales, sobre todo desde que no estoy en el radicalismo, ya son muchos años ahora. De hecho, ya en la última elección nosotros estuvimos juntos con ellos, también habíamos estado en el 2009, así que yo tengo una muy buena relación con el radicalismo, tengo un gran respeto por el Partido Radical, es un partido de principios en realidad, así que nosotros estamos muy conformes de formar parte de este espacio común en realidad. No idealizamos el espacio, tenemos diferencias y por eso somos partidos distintos, a veces tenemos una mirada distinta sobre cómo se debería actuar, pero bueno, estamos todos intentando realmente confluir en una idea común. Bueno, esto es un poco lo moderno que aparece en los países, así es como tiene que ser. Concertación chilena, Frente Uruguayo, la concertación de Merkel en Alemania, uno ve que no hay Alemania tiene una característica distinta y que yo creo que nosotros tenemos que poder mirar también ahí, porque hay que diferenciar lo que son las coaliciones electorales, que yo entiendo son las coaliciones que se forman en un programa de gobierno común en realidad, y es lo que nosotros estamos haciendo y es lo que tiene el Frente Amplio en Uruguay o la Concertación en Chile. Y lo otro son las coaliciones de gobierno, que es lo que hay en Alemania. En Alemania gana Merkel, digamos, representando un partido conservador, pero convoca a la socialdemocracia que participa del gobierno en una coalición gubernamental para poder llevar adelante una cantidad de cuestiones definidas como políticas de Estado. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar acá. Yo creo que ese es el tiempo que viene. Yo tengo una mirada positiva sobre el tiempo que viene, porque creo que cualquiera que gane nos va a sacar de esta crispación y confrontación permanente que tenemos, y que siempre va a haber una convocatoria al diálogo político, a definir políticas de Estado, y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que esperar para la Argentina. En lo personal, ¿la aspiración a ser gobernadora de Buenos Aires sigue intacta? No, mi aspiración es no volver a ser candidata, tal vez me habrá quedado como una cuenta pendiente en mi historia personal, pero creo que uno no debe poner las historias personales por sobre los proyectos políticos. Creo que para nuestro proyecto es más importante hoy que pueda haber gente nueva aspirando a ese lugar. Yo ya fui, no fue mi tiempo, creo que hice toda la colaboración que podía en ese lugar, pero me da la impresión que hoy hay que impulsar gente nueva. Estaba viendo en la redacción de Infobae que se cumplen 25 años del Pizza con Champán, aquel mítico libro de Silvina Balger que describía muy metafóricamente en los 90 del menemismo. ¿Cómo crees que se va a recordar esta época del kirchnerismo? Y tal vez bastante parecida. Yo creo que hay muchas similitudes entre aquella época y esta, que tiene que ver con muchos aspectos de la frivolidad. Vudú es el ejemplo de la frivolidad, aunque tratan de disfrazarlo de épicas con tonos ideológicos. Es un gobierno que tiene mucha frivolidad. Estamos en un momento, además de más frivolidad, porque todo aquello que Menem inauguró con su vinculación con la gente de la farándula y del deporte sigue bastante intacto. Algunos dicen que Insaurralde está en el tope de las encuestas, y lo está exactamente en los años anteriores porque va con su novia al programa de Tinelli, ¿no? Entonces creo que hay que poder observar estas cuestiones. Y lo otro son los altísimos niveles de corrupción, muy grande. Ahora, el gran problema es cuál es la reacción de la sociedad frente a todo esto, ¿no? Yo creo que la sociedad en su momento supo salirse de aquello. Tal vez el error fue después un error de gestión durante el gobierno de la Alianza, pero la salida del menemismo, cuando el menemismo empezó a trasladar
costos al peronismo y la gente dijo no, Duhalde no, porque es lo mismo, la verdad. Y yo creo que ahora debería ser más o menos igual. Terminar con una historia de corrupción tan pero tan fuerte debería ser que la sociedad reaccione y no se deje engañar por nada de lo que pueda ser más o menos parecido pero provenga del mismo lugar. Digo, ¿no? Pongámosles nombres. ¿Massa es lo mismo? Sí, claro, para nosotros es exactamente lo mismo, representa lo mismo y ahora lo estamos viendo, todos estos pases de que Insaurralde puede ser tanto candidato del kirchnerismo, de Scioli o de Massa y por ahí en cualquier momento termina con Macri, los pases que hay, OTC pasando de un lado para el otro, bueno y así podríamos nombrar cantidades, Giustausi que como no le gusta no le ponen de gobernador también puede volver para el otro lado, pero por sobre todas las cosas lo que tiene que ver con una concepción de ejercicio del poder, ¿no? Esa concepción muy verticalista, cuasi autocrática o autoritaria de ejercicio del poder, la práctica clientelar. Yo vi en la campaña electoral último las mismas prácticas de las campañas electorales prometiendo, regalando el clientelismo en su explicitación más grosera en todos los que provenían, digamos, del mismo tronco. Y que venían ¿no? a hacer la renovación. Exactamente, o no sé la misma práctica. Bueno, y ahora yo hablo a veces de la doble moral que demuestran cuando dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Y nos escandalizamos por lo que es la publicidad oficial del canal de la TV pública durante los partidos, ¿no? Esa cosa tan grosera del fútbol para todos, la propaganda política del gobierno, y uno cambiaba de canal al canal privado y aparecía Giustausi en una propaganda ultrapersonal, de promoción personal, pagada por la municipalidad. Es una cosa gravísima. Ahora, la verdad a mí me llama la atención que los periodistas no reaccionan frente a esto. Parece que los Massa, los Giustausi son impolutos para todo y nadie les hace una crítica, ¿no? Ahora es gravísimo. Giustausi es un diputado nacional que mantiene su cargo como intendente municipal y la municipalidad de Almirante Brown, donde había que mirar las tasas de desocupación y de pobreza que existen, pagaba la propaganda de promoción personal del diputado, ¿no? Sí, eso me parece que también es una buena cosa en el término de cambiar el debate de la cuestión pública, que alguna vez habrá que hacer alguna autocrítica del periodismo y empezar a plantear algunas cuestiones. No por nada no hay códigos de ética periodística que sean consensuados por todos nosotros. Yo creo en el código de ética consensuado, no impuesto por el Estado, porque me da de sospecha de censura rápidamente, ¿no? Totalmente. Pero digo, hacia adentro deberíamos también dar un debate. Y pensaba en algo que decías respecto de cómo se recordará el kirchnerismo. Me parece que el menemismo tuvo una cuota de ostentación de la superficialidad. Era bueno ser superficial. Aquí me parece que quedará como una herencia la ostentación de la intolerancia como un valor, y a mí me preocupa que se vea, uno puede ser intransigente en 4 o 5 principios en la vida. Digamos, a mí me parece que hay intransigencias básicas, derecho a la vida, el respeto a los derechos humanos. Pero no puede ser un valor en sí mismo, la intransigencia y menos la intolerancia. La intolerancia no puede ser claro. nunca, digamos, y está bueno, parece que se ha instalado que está bueno ser intolerante, que yo no te escuche. Digamos, que mi intención cuando esté debatiéndote es... que no me siento a discutir con el que piensa diferente. Es una cosa inconcebible, no hay un debate. Acá no ha habido un debate porque no aceptan discutir con el que piensa diferente, ¿no? Eso es terrible. Y parece como instalado en la juventud como bueno, como un valor, ¿no? Me cuesta explicar cuando converso con colegas, legisladores de otros países, que en casi 12 años de gobierno nunca jamás fuimos convocados los opositores a un diálogo con la presidenta de la Nación, ¿no? Vos recordarás Bachelet concurriendo en su momento al aniversario del Bigle con todos los partidos, bueno, Mujica cantidades de veces, convoca empresarios para que inviertan en su país y sienta a todos los partidos políticos pero con las pasteras estaban alrededor, todos los presidentes y que se habían dicho lo que se habían dicho. Acá ¿no? en 12 años nunca jamás hemos tenido un diálogo con la presidenta de la Nación, ¿no? Margarita, muchas gracias, como siempre es un gusto escucharte. Gracias por la invitación. Seguimos así en Infobae TV.